Entonces les comentaba que el siguiente problema tiene que ver con la unidad 3, que es de cristalización, y en este caso el enunciado dice lo siguiente: se tiene un cristalizador al que se alimenta 5.600 kilogramos sobre hora de una disolución salina caliente. Entonces tenemos una entrada de alimentación de 5.600 y dice que está caliente, con una concentración de 50% en peso de sal. Esa es la concentración de sal. Al enfriar, cristaliza la sal, es decir, al enfriarse se cristaliza la sal, separándose una disolución fría saturada con 20% en peso de sal y cristales húmedos con un 5% en peso de agua. Calcular los caudales máximos de la disolución saturada y de cristales húmedos que salen del cristalizador. Bueno, lo primero, pues como todo, vamos a empezar a trabajar la parte de los datos. Como datos tenemos la alimentación, señoritas, así que vamos con la parte de alimentación. Alimentación de 5.600 kilogramos sobre hora de una disolución salina caliente. O sea, tenemos ahí una solución o una disolución de agua con sal. Eso es lo que debemos de entender. Nuestra alimentación no es otra cosa más que agua con sal, pero está caliente. Dice que la concentración de 50% en peso de sal de lo que está entrando. Entonces quiere decir que esa concentración que tenemos ahí es la concentración de sal en la alimentación. Entonces, para que lo consideren, que esta es la concentración, ¿sí?, de sal, concentración salina, la concentración salina es decir, la concentración que entra de sal en la alimentación y es del 50%. Seguimos, también nos dice que cuando se enfría entonces esta solución, como se enfría, aquí es muy importante considerar lo siguiente: ¿por qué cuando se enfría se cristaliza? Cuando tú, a ver, te voy a explicar aquí con un diagrama para que se vaya entendiendo. Imagínate que este es tu cristalizador, es tu equipo. Aquí en la parte interna, ¿sí?, en la parte interior o en la parte interna, está entrando una solución salina, que tiene una concentración de 50% de sal. Quiere decir que el 50% en peso es de sal y el otro 50% de qué viene siendo, de agua. Entonces yo tengo una solución salina, es decir, agua con sal, pero caliente. Eso es lo que da a entender ahí. Y que el 50% de lo que está entrando es sal y el otro 50% pues obviamente es agua. Ahora, cuando entra al cristalizador, dice que se cristaliza al enfriarse. Tenemos un cristalizador. ¿Por qué cuando se enfría se cristaliza? Lo que tú debes de entender aquí, en la parte química y en la parte, físico-química, es que el agua, tenemos aquí por ejemplo agua, lo voy a hacer así, miren, vamos a ponerle aquí agua. Vamos a decir, aquí tenemos el agua. Cuando tenemos agua, por ejemplo, a 25 grados Celsius, el agua tiene cierta solubilidad sobre algunos sólidos. Es decir, que a 25 grados va a permitir cierta cantidad de sal. Es decir, si yo tengo aquí el agua a 25 grados, nada más a título de ejemplo,
vamos a pensar que me permite diluir toda esta cantidad de sal. Vamos a suponer que toda esta cantidad de sal a 25 grados centígrados es la cantidad de sal que puede diluir. ¿Cuánta? No sé, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que diluye 10 gramos. 10 gramos de sal. ¿Sí? 10 gramos de sal. Pero, cuando calentamos esa misma agua, vamos a suponer que tenemos aquí el agua, y lo calentamos a 70 grados Celsius, por ejemplo, entonces aumenta la solubilidad del líquido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos permite aportarle, agregarle, añadirle más sal. Entonces, yo le puedo agregar más sal y el agua va a tener suficiente solubilidad para diluir más sal. Vamos a suponer que ahora me permite diluir, nada más como ejemplo, o sea, no es que sea esta cantidad como tal, vamos a decir que me permite diluir hasta 50 gramos de sal. Entonces aquí tengo 10 gramos de sal y aquí tengo 50 gramos de sal. La misma cantidad de agua, pero ahora como lo estoy calentando, le estoy aumentando su temperatura, ¿sí? Entonces o el agua tiene más capacidad de disolución. ¿Me voy explicando? Sí, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Sí, es decir, a mayor temperatura el agua me permite que yo le pueda agregar más sal y lo va a diluir, no va a andar ahí nadando, o sea, lo va a diluir completamente. Pero el agua no se irá, como es más la temperatura, no se irá evaporando. Sí, pero vamos a suponer que se desprecia la evaporación, o la cantidad de agua que se está evaporando es mínima. Incluso por eso le puse 70 grados, no está llegando a su punto de ebullición. O sea, sí se está calentando, nada más lo estoy calentando, no lo estoy evaporando. Sí hay cierta cantidad de agua que se va a evaporar, pero va a ser mínima. Porque el nivel es bueno. Pues si aumenta la temperatura, pues obviamente también va a disminuir la cantidad de agua. El volumen del agua. Pero es mínimo. O sea, aquí el ejemplo es, no llega a su punto de ebullición y si se evapora es un mínimo. O sea, una gotita por toda la cantidad de agua que yo tenga ahí. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces sucede que como yo lo estoy calentando, me permite añadirle más sal. Vamos a suponer que lo llevé a 70 grados y me permitió añadirle hasta 50 grados. Pero ahora, ¿qué sucede? Y con el ejemplo que tenemos ahí, que cuando se enfría se cristaliza la sal. ¿Qué sucede si esta misma agua que tengo aquí, ahora, fíjense, pongan atención, porque esto es muy importante para que vean por qué sucede lo que dice el texto. Esta misma agua, con esta misma cantidad de sal, pero ahora le voy a disminuir su temperatura, lo voy a enfriar. A ver. Ahora, con esta misma cantidad de agua, le voy a disminuir su temperatura. Pero con la misma cantidad de agua que tiene ahí, los 50 gramos, ¿qué va a pasar? ¿Qué se imaginan? Primeramente, el agua ya no va a tener la misma propiedad o la misma capacidad de solubilidad. Ya no va a tener la misma solubilidad. Es decir, ya no va a poder disolver estos 50 gramos que están ahí. ¿Y qué va a suceder? O sea, de los 50 que tenemos, vamos a agregar otros 50. No. Ok, mire. Yo tenía agua a 25 grados y solo me permite 10 gramos. Le aumento su temperatura hasta 70 grados y ahora me permite disolver 50 gramos. Mismo proceso. Ya no le agrego energía, ya no le voy a subir la temperatura, ya no le agrego calor, que empieza a enfriarse, ¿no? Entonces disminuye su temperatura, pero tiene la misma cantidad de sal ahí. Pero como yo le estoy bajando la temperatura, ¿qué sucede con la solubilidad del agua? También va a disminuir. Pero tiene los 50 gramos ahí de sal. ¿Qué le va a pasar entonces a esa sal?
Imagínate, estaba caliente, le agregué 50, pero ahora lo enfrío. Empieza a bajar su temperatura, pierde solubilidad del agua, pero tiene la cantidad de sal ahí adentro tiene los 50 gramos. ¿Qué le va a pasar a esa sal? El agua ya no lo puede disolver, entonces empiezan a brotar. Bajan los sólidos totales. Empiezan a surgir la sal, porque como el agua ya no tiene la capacidad de diluirlo, y como le empiezas a bajar la temperatura, entonces la sal como que empieza a salir, por llamarlo así. El agua ya no tiene la capacidad de retener esa sal, como que se empieza a encoger, por llamarlo así, y todo lo que ya no le cabe de sal lo empieza a sacar. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces, ¿en qué forma va a salir esa sal? En forma de cristales. Entonces, prácticamente, al disminuir la temperatura del agua, la sal empieza a verse, ¿sí? Empieza a brotar cristales. Y entonces por eso dice que aquí, que cuando se enfría, se cristaliza la sal. Entonces, ese es el efecto que tiene. Primero, por calentarlo mucho, me permitió estar añadiéndole sal, hasta los 50 gramos. Pero una vez que ya no lo caliento y dejo que la temperatura empiece a bajar, el agua pierde esa propiedad de solubilidad y toda la sal que estaba contenida ahí, dices, pues ¿dónde lo voy a echar? O sea, ¿dónde lo voy a...? Pues sí, ¿qué voy a hacer con esa sal? El agua ya no lo puede disolver. Entonces empiezan a brotar los cristales. Por eso, este es la explicación de lo que dice aquí. Que cuando se tiene la solución salina caliente, por eso incluso aquí explica que es caliente, pero una vez que ya entra al equipo, se enfría y entonces se cristaliza esa sal. Bueno, ahora dice que se va a separar una disolución fría saturada con 20%. Entonces nosotros aquí tenemos otra concentración. Concentración, ¿sí? Salina, pero a la salida. Y es igual al 20%. Y cristales húmedos, dice, porque obviamente también hay que entender que sí, la sal, de cierta manera, ya al bajar la temperatura del agua, la sal va a empezar a brotar, a aparecer en forma de cristales la sal, y obviamente pues van a estar húmedos. O sea, tienes ahí el agua, empieza a salir la parte de cristales, pero están en solución todavía y por eso están húmedos. Por eso dice ahí la parte de cristales húmedos. Por eso menciona como cristales húmedos. ¿Cuánto es de cristales húmedos? Dice que es del 5% en peso de agua. Entonces tenemos aquí porcentaje de agua en los cristales, porcentaje de agua. ¿No está notando algo, Marlene? Porcentaje de agua en los cristales. De 5%. Entonces, si tengo un cristalito y cada cristalito tiene 5% en peso de agua, ¿a cuánto equivale entonces el cristalito? Sí, si tengo un cristalito, porque eso es lo que me está diciendo aquí. Si yo tengo un cristalito de sal y yo tengo aquí que el 5% es de agua, ¿cuánto es el peso entonces del cristalito? Sí, yo aquí tengo 5% de agua. Entonces, ¿a cuánto equivale el peso del cristalito? En porcentaje. 0.05. Del cristalito, no del agua. ¿Cuánto sería el peso del cristal en porcentaje? Si el 5% es de agua de ese cristal. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería? 0.95. Sería 95%. Entonces, quiere decir que un cristalito tiene 5% de agua y 95% es cristal, es sal. Eso es lo que me está tratando de decir con esto. Que
si yo tengo un cristalito, tiene 5% de agua. Y el resto es 95% de masa, pero de sal. Y ya con eso es el 100%. Bueno. Ahí está. Ay, ¿por qué no? Porque por el momento nada más era una explicación. Me quedé con mi cubo. Ahorita le hago el cubito, permíteme, lo voy a poner acá. Lo va a hacer más bonito. Pues sí, lo voy a hacer más bonito. 95%. Entonces, repito, este 5%, su explicación es la siguiente, que por cada cristalito que yo tenga, repito otra vez aquí, cristalito de sal, sale húmedo, es de sal. Y tiene adentro, ya por si lo quieren ver así, tiene adentro 5% de H2O, o sea, 5% de agua, ahí está. Y todo el resto es sal, o sea, cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces yo aquí tengo 5% de agua y 95% de cristal, de sal. Obviamente, si yo tengo, 100 gramos de cristales, 100 gramos, ¿cuántos gramos sería entonces de sal? 100 gramos. 100 gramos de cristal. Si yo tuviera 100 gramos ahí húmedos, 100 gramos de sal húmedo, y me está diciendo que el 5% es de agua, entonces 5 gramos de agua. Entonces tengo 5 gramos de agua y 95 gramos de pura sal. Obviamente no vamos a ver los 5 gramos de agua y los 95 gramos de sal, porque todo está en conjunto. ¿Vale? No, ¿cómo se llama? No, lo podemos filtrar. Bueno, primero lo podemos filtrar y después lo podemos llevarlo a un proceso de secado. Pero en el secado obviamente deben entender también ustedes que no se va a retirar toda la cantidad de agua, solo cierta cantidad, no toda. Como al 3%. Yo creo que sí le bajamos hasta 1% todavía de agua. Depende. ¿Sí? ¿Quede nada más 1%? 1%. Pues estaría bien, eso mismo se podría hacer, volveríamos a hacer el mismo procedimiento para que quede cero. Nunca llegaría a cero. Por muy mínimo que... Sí, porque el agua que ya no podía retirar ya es a nivel molecular. Lo que usted debe de aparecer a fuerzas del H2O para, sí, para que se mantenga su forma como es. También en parte. Bueno, pero es muy difícil que lo dejemos en cero. Es muy difícil. La verdad no podría. Bueno, entonces, este es parte del planteamiento. Ahí está. Y pues entonces también parte del planteamiento hay que manejar la traducción o un diagrama para que entendamos qué está pasando. A ver, señoritas, pues vamos a hacer el diagrama. Lo hacemos un poquito acá. Vamos a poner aquí el diagrama. El diagrama no es otra cosa que un diagrama de flujo de bloques, porque con eso nos vamos a guiar de lo que realmente está sucediendo. Aquí vamos a poner la parte de que este es un cristalizador. ¿Cuántas entradas tenemos entonces? A ver, lean bien el problema. Dice, se tiene un cristalizador. Lean el problema, no es adivinanza. Nada más una. Así es. 5.600 kilogramos de hora. Pues sí, mi alimentación de disolución salina. Alimentación. Alimentación. Nuestra alimentación, recordemos que es la disolución salina. Voy a abreviar, de hecho, disolución
salina caliente, para que ustedes lo sepan. Disolución salina caliente. De aquí, ¿qué datos conocemos, señoritas? La alimentación. ¿Cómo quieren ponerle? Vamos a ponerle F como nomenclatura, que va a ser, cuando vean F, pues es nuestra disolución salina caliente, nuestra alimentación. ¿Cuánto vale? 5.600 kilogramos de agua. ¿Qué otro dato conocemos de esa corriente de entrada o de alimentación? El porcentaje ¿De quién? de la concentración en peso. Entonces, XF, 50% NCA, vamos a ponerle XF sal, igual a ¿cuánto? 50%. Y pues por ende sabemos que el otro es otro 50 de H2O. XF H2O 50%. Bueno, ahora, ¿cuántas salidas tengo? Una, ¿no? A ver, chéquenle. 2. ¿Cuáles serían? La del peso del sal y los cristales. Vemos el problema. A ver, dice el problema que, fíjense, al enfriar cristaliza la sal. Ya les expliqué por qué. Separándose una disolución fría saturada. O sea, esta es mi primera salida. Una disolución fría saturada. Tendríamos una disolución salina caliente. A la salida ya no es una disolución salina caliente. Es una disolución fría saturada. Con un 20% de sal. Entonces, esa es la primera salida. Disolución salina. Pues es que todo lo que entra debe salir. ¿Mande? Todo lo que entra debe salir. Sí, pero estoy preguntando cuántas salidas tengo, porque pueden entrar una, dos, y también pueden salir una, dos o tres. Hay dos salidas. Aquí tenemos la primera salida, es la disolución fría saturada, así lo voy a llamar. Entonces yo tengo aquí una primera salida que le voy a llamar disolución fría, ya no es caliente, o le puedo poner así, miren, disolución salina fría, porque quiero tomar como la idea de aquí, disolución salina caliente, y aquí le voy a llamar disolución salina, pero ahora fría. ¿Y qué sabemos de esa disolución salina fría? ¿Qué sabemos? 20%. Nos dice que la concentración de sal en esa salida es de ¿cuánto? 20. ¿Cómo le vamos a llamar esta disolución salina fría? ¿Qué nomenclatura? Asociado al problema le voy a poner G. Así le vamos a llamar. O sea, ustedes le pueden poner otra nomenclatura, pero en el problema lo vamos a llamar G. No sé cuánto, y por lo tanto XG sal es 50%, no, es 20%. Ahí está. XG sal es 20%. ¿Sí me explico? Y tenemos otra salida. ¿Cuál es la otra salida? Muy bien, eso es todo, muy bien. ¿Qué quiero decir con esta disolución fría? Lo que significa es que esta disolución que entra se enfría y se separa en dos. Sí, se separa en dos. Una que va a ser agua todavía con sal ahí, pero ya fría, con menos concentración de sal, y otra que se va a precipitar. ¿Me explico? Entonces se lo pueden imaginar así, miren. Lo voy a hacer. Pues es que como cuando, por ejemplo, no se generó tanto movimiento en el agua, ¿no? Cuando haces una base de limón. No tú generaste tanto movimiento, obviamente se va a hacer un precipitado. Miren. No. Va a bajar los sólidos, en este caso, porque no hubo tanta energía. Así es. Que en este caso sería calor, la temperatura. Así es.
Bueno, miren, yo lo quiero que lo vean así para que se lo imaginen. Que una vez que se enfría, se convierte en cristales, ¿sí? Por el descenso de temperatura, porque el agua ya no puede diluir toda esta cantidad de sal, y se precipita. Se precipita en forma de cristal, y como están en la solución, es cristal húmedo. Ese es una corriente de salida, es un producto que yo voy a tener. Y el otro es solución salina todavía, en forma líquida, por eso le llaman disolución salina, pero ya está fría, y que como ya se separó cierta cantidad de sal en forma sólida, en forma de cristal, esta solución ya también disminuye su concentración de sal. Por eso queda al 20%, entra al 50% y ahora sale al 20%. Bueno, una vez dicho eso, yo tengo cristales húmedos, como me dice Marlene. La otra corriente es cristal. ¿Y cómo lo voy a definir en cristales? De acuerdo al problema le voy a poner que es H. ¿Cuánto? No lo sé. Y XH corresponde a la sal. ¿Cuánto tenemos entonces en los cristales húmedos de sal? ¿Cuánto dijimos? 5%. No, ese es de agua. Ese es el agua que se tiene. Entonces, ¿de cristal cuánto es? 95. 95%. Entonces, sí, Marlene, sucede que ese cristal que se está formando y que se precipita en el fondo está húmedo. Entonces, si usted... El porcentaje del agua que tiene lo que está dando. Por eso, entonces, como ya no está dando el agua, pues lo restante es sal. Entonces, si usted agarra una sal y lo ve al microscopio, tiene 5% de agua y todo lo demás es masa de sal. ¿Cuánto es? El 95%. Es un sólido acuoso. Así es una solución acuosa. Cada día